Hola, buenas tardes. Gracias por venir a esta en mi casa, este espacio cultural que hemos abierto, que he abierto hace un año y poco, en la casa donde nací y donde vivió toda mi familia durante muchos años. Y conseguimos, antes de que fuese derribada, recomprarla y rehabilitarla para dar un servicio a la vida cultural del barrio. Así que enormes gracias por venir y conocer el espacio. Hoy presentamos un libro de Julio Espadas, amigo de amigos y conocido del espacio, con lo cual es una doble alegría recibirle. Y bueno, esperamos que os guste la presentación, el libro y todo lo que se haga aquí. Después Julio ofrece un pequeño ágape para la gente. La bebida va adicional, quien quiera la podemos dar, pero hay que pagarla. Pero la comida está incluida, ¿vale? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por asistir y voy a proceder a presentar la mesa. A mi derecha, Julio Espadas, lo conocéis todos, autor del libro. A su derecha, Pedro Castro Ortega, un amigo de Julio y un gran pintor además, y es pues, la persona que ha diseñado, que ha pintado el cuadro que se utiliza para la portada de este libro. Y a mi izquierda, Pablo Martín, entre otras cosas, poeta y bueno, gran amigo también desde siempre, desde la infancia. Y mi nombre es Ricardo Castro, amigo de ambos y de Pedro, que lo conozco hace poco, pero creo que vamos a ser buenos amigos también. Así que, pues nada, esta es un poco la mesa. ¿Empiezo yo? ¿Empieza Pedro? Ya que estoy. Venga, pues ya que estoy. Vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es que cuando Julio me propuso colaborar en la presentación de su libro, pues la verdad es que me entró un poco de acojone, ¿no? Dije, bueno, madre mía, a ver cómo salimos de esta. Me apetece, pero al mismo tiempo me resulta pues un poco, no sé, un reto, ¿no? Y bueno, la verdad es que al principio pensé decirle que no, pero sus grandes dotes de persuasión, que yo creo que son conocidas por los presentes, y un poco también de que soy facilón, pues nada, me llevaron a decirle que sí, que claro, que colaboraría en la presentación del libro. Bueno, yo estoy aquí en calidad de ¿qué? Porque, en fin, me he leído el Quijote, es verdad, para venir a hacer esto. Y, bueno, es broma. Y me he leído, por supuesto, el libro, pero ¿en qué calidad de qué estoy, no? Porque, bueno, el autor es evidente, el ilustrador también, el amigo poeta también, pero bueno, yo estoy aquí en calidad de amigo del autor y, además, pues, admirador del Quijote. Y decir que de dónde viene, ¿no? la admiración por Cervantes en general y por el Quijote en particular. Pues deciros que nosotros empezamos a enamorarnos de Cervantes y del Quijote cuando teníamos 19 o 20 años, no, poco menos, 17, 18, porque repetimos el curso, ¿no? Yo repetí. Vale. Entonces, vino desde de ahí, ¿no? Del bachillerato. Estudiábamos juntos en el Instituto Cervantes, curiosamente, en la glorieta de embajadores, y teníamos un profesor estupendo, muy mayorcito ya, pero catedrático de lengua y literatura y además célebre hispanista y cervantista, que se llamaba Alberto Sánchez. Y bueno, pues nos fue la persona que nos metió un poco el gusanillo de la literatura en el cuerpo y el Quijote en especial, ¿no? Y eso que le dábamos mala vida, nos le dábamos mala vida al profesor, pero bueno, en el fondo los mirábamos y nos volvíamos a casa hablando de libros, hablando de lecturas
Y fue el principio. Luego ya nos matriculamos en la Autónoma, en Filología Hispánica, y ahí pues fue el remate, claro, porque a las clases que nos gustaba ir a las de literatura, y allí conocimos bueno, profesores importantes, ¿no?, como Florencio Sevilla o Antonio Rey, y bueno, aquello ya fue definitivo. Y en esos viajes a la Autónoma en el tren, pues hablábamos de capítulos del Quijote, de Grisóstomo y Marcela, o del Curioso Impertinente, en fin, de mil cosas, y de la muerte de Don Quijote, recordarás, ¿no?, con teorías elaboradas ahí en esos trayectos. Y bueno, pues así ha sido un poco no sé, la admiración que hemos tenido siempre por Cervantes y por el Quijote, ¿no? Y bueno, dicho un poco esto, pues simplemente hablar del libro, porque hemos venido aquí para hablar de su libro, ¿no? Y bueno, pues en definitiva es un estudio literario, es lo que es, un estudio literario, una investigación, pero es interesante, o sea, quiero decir, es divulgativo, es ameno, y creo que, bueno, lo voy a dejar para el final porque tenía pensado hablar de los méritos del libro al final y no me quiero anticipar. Decir simplemente que es un estudio literario muy fundamentado, muy serio, muy sólido, que tiene un prólogo y 7 capítulos o 7 partes, y bueno, eso está pensado y trabajado para demostrar una tesis, y bueno, pues esa tesis es justamente lo que apunta el título, ¿no?, que Cervantes es muy probable que leyera a Rabelais y que fuera una de sus fuentes principales, y desde luego que esta fuente la trató de ocultar todo lo que pudo por temor a la Inquisición, ¿no? Sabéis que, bueno, pues después del Concilio de Trento, como muy bien dice Julio en su libro, a partir de 1540 en España no se podía hablar de Erasmo ni de Rabelais, a riesgo de ser llevado a la hoguera. Entonces, bueno, pues esa es la tesis, eso es lo que defiende Julio, y a mí me ha convencido, desde luego. Estas partes, pues, bueno, no voy a hablar mucho de ellas porque para eso tenéis que leeros el libro, y ahora os hacemos preguntas a ver si lo habéis leído de verdad o no. Pero bueno, que sí que el primer capítulo nos habla de la posibilidad de que Cervantes fuera lego, es decir, una persona sin estudios y sin conocimientos, cosa que está demostrado ya que no lo fue, que leyó, como dice Julio, hasta los papeles rotos que encontraba por el suelo, con lo cual, pues evidentemente de lego nada, ¿no? Lo que pasa que esto refuerza la tesis suya de que el autor pues escondía su capacidad. Nadie puede escribir un libro así de chiripa, por decirlo de alguna manera, ¿no? El siguiente capítulo, que es conocía Cervantes la obra de Rabelais, pues el autor insiste con una cantidad de bibliografía, de argumentos, de todo, que de verdad es para leerlo con detenimiento, que sí, efectivamente, es muy probable que lo conociera y conociera la obra. Dice Julio en el libro que, bueno, dice Julio no, Rabelais murió en 1543, Cervantes, perdón, 53, Cervantes en 1547, es decir, cuando murió Rabelais, Cervantes tenía 6 años, y bueno, pues si Cervantes leyó a Erasmo, pues el Erasmo francés era Rabelais, entonces es verdaderamente imposible que no lo leyera. Pero él dice en su libro esto, ¿no?, que leer a Rabelais y decir que lo conocías en España, porque en Francia es distinto, ¿no?, siempre lo ha sido, pero decirlo en España era para llevarte directamente a prisión o a la hoguera, ¿no? Bueno, en la siguiente parte, que se habla del prólogo de Cervantes, bueno, no voy a con esto porque el prólogo es muy conocido, el de la primera parte, pero Cervantes sigue con la misma canción. Disimula no conocer a los autores, qué base que sigue, dice, bueno, se confunde incluso a la hora de mencionarlos, y bien, se hace pasar un poco por tonto, y es una de las claves de ese prólogo, ¿no? Sigue en cada capítulo del libro de Julio, se abona la misma idea, la idea de que esconde verdaderamente las fuentes, que no quiere darlas.
Voy a beber un poco de agua que se me seca la boca, aunque soy profe, pero se me seca, ¿vale? Con un poco de vino hubiera estado mejor, pero bueno. El siguiente capítulo es uno de los que más me ha gustado, se llama El origen de Sancho, de cómo Cervantes crea este personaje. Y bueno, Julio nos cuenta, ¿no?, así muy rápidamente el origen del personaje de Don Quijote, ¿no?, a través del entremés de los romances y del examen de ingenio de San Juan. Huarte de San Juan era médico, y cómo verdaderamente Rabelais, que también era médico, pues se burla, ¿no?, de Huarte de San Juan y de sus atrasadas teorías médicas, y bueno, nos cuenta que creo que es en el primer capítulo de Pantagruel, que es una de las obras de Rabelais, pues nos dice que bueno, hubo unos... Eso ya lo va a contar el autor, con lo cual lo dejamos para él. Es uno de los capítulos más interesantes y que me han gustado más, ¿no? Luego aparece en otra parte un estudio sobre los manuscritos, otro sobre el bálsamo de Fierabras, muy interesante, y uno final que a mí al principio me pareció que era un poco así extraño, pero luego que me lo he vuelto a leer y está muy bien relacionado con esto, ¿no?, que es la expulsión de los moriscos en España. Así es que, bueno, nada más decir que ¿por qué hay que leer este libro? ¿Por qué lo tenemos que leer? Porque me parece que, en primer lugar, anima a leer El Quijote. Si alguien no se lo ha leído, que es lo más probable, porque los españoles todos decimos que es nuestra obra de referencia y muchas personas no lo han leído, pero esto anima a leerlo. Además, este libro yo creo que celebra el conocimiento que tenemos del Quijote. En el capítulo 3 de la segunda parte hay una cosa muy curiosa, que es un diálogo entre Don Quijote, Sancho y el bachiller Sansón Carrasco. Y en este se habla de, bueno, en una técnica narrativa fascinante, los propios personajes del Quijote hablan de los propios personajes del Quijote, de que anda por ahí un libro en el que se cuentan las andanzas de y Don Quijote, y bueno, ahí mismo se dice que esa historia es muy clara, ¿no? Y es tan clara que los niños, y en manos de todos, los niños la manosean, los jóvenes la leen, los adultos la entienden y los viejos, como nosotros, la celebran. Y entonces aquí estamos para celebrar el Quijote y para celebrar la obra de Julio. Además demuestra, a mi juicio, a mi humilde juicio, con mucha solidez su tesis. Como he dicho antes, se lee muy bien, muy fácil, muy ameno, muy claro, muy fluido, y además tiene un propósito, yo creo que humilde, que me gustaría incluso leer la parte justamente donde él dice lo siguiente, ¿no? Pretendo, dice Julio, abrir o ensanchar un poco más el camino hacia la reflexión y demostración de esta fuente, que considera tan esencial para que sea tenida al menos en consideración en adelante. Es decir, que el propósito es simplemente que se tenga en cuenta. Y como yo le decía el otro día hablando un poco, ¿no?, digo, bueno, pues muchos cervantistas ilustres, a los que cita en el libro, algunos ya muertos, pero otros vivos, pueden seguir esta línea y en la misma o en otra contraria. Bueno, las cosas también hay que demostrarlas, tanto si Rabelais fue una de las fuentes principales, pero si es que no, pues también habría que demostrar que no. Así que nada, yo por mi parte es lo que pensaba contaros, y bueno, que estoy muy contento de ver aquí a toda la gente amiga, y con esto lo dejo ya. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo ya se ha dicho casi todo. Tengo que decir poco, pero he estado implicado y he sufrido en los días de trabajo con Julio. Cuando me lo propone... Esto se ha ido. Está en verde. Sí, no. Te tengo que acercar un poco más a la boca. Cuando me propuso hacer la portada de este libro, pues es un reto, porque es un retrato. Y el retrato no es hacer algo, sino implicarte un poquito en lo que dice el libro, implicando un poquito en lo que me contaba Julio, y cómo abordar un retrato de dos en uno, ¿no?
Entonces, si observáis, la cara es de Cervantes, que es el verdadero intrigador de todo esto, con esa mirada desafiante un poco, provocadora, incluso un poco enfadado, pero coronado porque la historia que escribe, o que viene de su conocimiento de Rabelais, por lo que él está coronado por ese gran gorro que lleva Rabelais. Entonces, a pesar de que Cervantes tuviese sus más y sus menos con decir o no decir de dónde venía o cómo, de qué manera, siempre fue coronado por el gorro de Rabelais. Esa fue mi propuesta, mi intención. Lo pasé muy bien y tuve que subir a sufrir a Julio porque me pidió casi que lo hiciese delante de él. No me gusta pintar delante de nadie y sí, sí. Y estaba tan emocionado que en un momento terminado casi coge el pincel porque quería meter mano al dibujo. Así es que esa es la anécdota. Lo he pasado muy bien, sí, sí. Lo he pasado muy bien y ha sido un reto porque no es fácil hacer una portada en la que dos autores así tan emocionantes, tan apasionantes y bueno, y diferentes y claras se reúnen en una sola, en este caso en un solo retrato, ¿no? Cervantes es nuestro gran, maravilloso pintor, coronado por Rabelais. Y tú, que tu mujer es francesa, conoces a Rabelais desde el más pequeño bachillerato, claro. Bueno, ahora pues hablaremos. Si quieres ir más cómodo aquí, habla aquí, ¿eh? Creo que no. Bueno, pues buenas tardes. Yo, como ya todo está dicho por los compañeros, pues me he traído unos apuntes de ingeniero de montes que os voy a leer ahora, que es como mejor se interpreta el Quijote. Bueno, es broma, ¿no? Bueno, pues muy contento porque siempre me gusta, y además en este caso especial, de ver a muchos amigos de distintos círculos aquí alrededor de un libro, de unas observaciones literarias, y esto a mí pues me emociona porque no es fácil reunir a tanta persona alrededor de pues, una novela, un ensayo o un libro de poesía. Claro, yo creo que esto, más que una presentación de un libro, es la realización de un sueño principalmente para Julio, pero para los que hemos estado alrededor de él también, porque como decía Ricardo, esto lleva años gestándose. Andábamos por la Autónoma, yo no estaba en la Facultad de Filología, estaba en la de Económicas, pero allí estaba su profesor Antonio Rey, que muy amablemente el hombre nos hacía unas cartas de recomendación para que nos dieran unas tarjetas de investigadores en la Biblioteca Nacional. Y bueno, a ellos todavía, que eran sus alumnos, pero bueno, a mí, pero bueno, ellos intercedían por mí y a mí me llegó también esa tarjeta de investigador. Y en las aulas de la Biblioteca Nacional, pues bueno, allí hablábamos de esto, claro, no solamente de Cervantes, de Juan Goytisolo, de Cortázar. Esto Cervantes diría, nos pasábamos las noches de claro en claro y muchos días de turbio en turbio, leyendo y observando y comentando, porque era una pasión, No solo leyendo, ¿no? Y a mí me ha parecido, después de leerme el libro, me ha parecido muy interesante, sobre todo una visión. O sea, es interesante, como decía Ricardo, el libro te lleva a querer volver a leer El Quijote desde un punto de vista. Y el punto de vista que a mí más me ha interesado ha sido porque yo, bueno, pues lo desconocía
más o menos, o lo conocía pues a medias, ¿no? Esta manera que hubo en el siglo después del Concilio de Trento, ¿no? De cómo los autores, o Cervantes en concreto, tenía que como ocultarse, ¿no? Esto me recordaba a los autores de teatro de los 60, ¿no? Este famoso libro que era Las hermanas de Buffalo Bill. Y en ese libro Buffalo Bill era Franco y las hermanas eran la España nacional y la España roja. Creo que en este caso la Inquisición en el siglo XVI te obligaba también a ocultar, como él decía. Luego, si cabe alguna preguntita te haré sobre ese, únicamente pues para que nos profundizaras, sobre todo a mí y al que quiera, claro, sobre cómo era esa Inquisición y qué problemas hubo, sobre todo a partir de Trento. Sí que, fijaos, coincido con... Uno se va leyendo el libro y coincido con Ricardo también en el sentido de que cuando llegué al último capítulo de pronto me asombré porque parecía que tenemos el libro casi siempre hablando de las relaciones entre Rabelais y Cervantes, entre el Quijote y Pantagruel, y tenemos de pronto en el último capítulo la expulsión de los moriscos. Me acordé de varias cosas. Me acordé de lo pertinente que es en estos momentos hablar sobre una cuestión tan delicada como lo que ocurrió en 1609, ¿no? Me acordaba de mi madre, fijaos. Los medios de comunicación a veces son un poco engañosos y entonces para las personas que de alguna manera pues no tienen una consolidada, a lo mejor una visión crítica de las cosas, pues les machaca mucho, ¿no? Y entonces yo recuerdo que mi madre me decía, claro, es que aquí los extranjeros, es que claro, se tenían que ir a su tierra. Pero yo, claro, entonces me acordé de un asunto que me pareció como ejemplificador para ella, ¿no? Es decir, nosotros, por parte de mi madre, mi familia viene de Alemania, de una repoblación que hizo Pedro de Olavide, trayendo colonos alemanes a Sierra Morena. Y claro, yo le explicaba a mi madre, ¿tú te imaginas si a nosotros un día nos vienen y nos dicen, no, ustedes han nacido en Coblenza, se tienen que ir de aquí? Y esa repoblación fue en el año 1770 y tantos, con lo cual, quiero decir, llevamos en esta tierra unos 300 y pico de años, los moriscos llevaban 8 siglos. Y entonces me pareció un último capítulo muy interesante porque es un momento en el que hay que combatir la intolerancia. Es un momento muy delicado para la intolerancia, es un momento muy delicado para el avance de la ultraderecha en los parlamentos europeos. Y además me pareció que era un final con un efecto también distanciador. Yo, digamos, al escribir poemas utilizo mucho también ese efecto. Parece que se sale del asunto, pero eso, de alguna manera, ese efecto distanciador, lo que hace es, te coloca la mente en un estado en el que dices, bueno, ¿y qué he estado yo leyendo durante los capítulos posteriores? Como que te hace centrarte en ello. Bueno, a mí me sirve para escribir, para finalizar los poemas, ese efecto distanciador. Y aparte de la pertinencia del asunto, de la pertinencia del asunto, porque además me dio señal de algo, me dio señal de que nuestro amigo Julio tiene muchas cosas en la recámara. Sí,
tienes muchas cosas en la recámara para poder seguir investigando y para poder seguir haciendo que aprendamos cosas que más o menos las tenemos más o menos allegadas, pero que siempre es muy interesante que alguien nos las recuerde. Y bueno, poco más, eso es yo lo que le pido a Julio, que siga escribiendo, que siga investigando, que nos siga enseñando cosas y que nos siga esclareciendo, otra vez volviendo a Cervantes, nos siga esclareciendo un poco lo que es Albarda y lo que es Jaez, pero mucho mejor lo que es Bacía o Yelmo de Mambrino. Yo creo que él será capaz de hacerlo. Muchas gracias, Julio. Ahora. Yo voy a probar con este, a ver si es más cómodo. Bueno, no sé si se oirá bien. Si me pongo nervioso, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias a todos por venir, a Javier y a Alex, que nos han dejado este sitio tan maravilloso y además donde hacen unas actividades estupendas siempre, conciertos de jazz, bailes de carnaval, teatro, conciertos de guitarra, en fin, es todo una cosa maravillosa. Lo conocimos gracias a Mamen y a Berna, que, bueno, amigos de Yolanda, que nos lo dieron a conocer y, en fin, hemos venido por aquí algunas veces y nos pareció un sitio precioso para hacerlo y seguro que estáis de acuerdo. Luego aquí a los amigos que han tenido a bien aceptar, es que tenían que hacerlo a la fuerza, no a la fuerza. Cuando se lo dije a Ricardo, le dije, Ricardo, el libro está dedicado a nuestro profesor. Si esto dice que esto lo he hecho yo, pero esto lo hemos hecho entre los cuatro, digamos. Y entre muchos de vosotros que también lleváis toda la vida oyendo esta tesis mía de que Cervantes había leído a Rabelais y que lo había leído y ya está. Y entonces, realmente Ricardo y yo íbamos ya diciendo todo eso, y lo de la muerte de Cervantes, pues hablábamos entre los dos y lo inventamos entre los dos, nos metíamos, como se dice ahí en el prólogo, cuando el profesor al que está dedicado el libro, que por desgracia ha perdido la memoria, sufre Alzheimer desde hace unos años, y luego a lo mejor cuento una anécdota sobre eso muy reciente, de hace 3 días o por ahí. Pero nos metíamos allí en su despacho a decirle, pero ¿cómo no lo va a conocer si era muy importante y tal, ¿no? Ahora voy a ir enlazando así con un poco cómo fue esto. Pero ¿cómo no iban a hacerlo, no? Ricardo se lo dije y le dije, hombre, es que naturalmente tienes que ser tú, que eres el que compartimos todo el Quijote, estuvimos juntos, ¿cómo me vas a decir que no? Tampoco fui tan pesado, la verdad. Bueno, quiero decir comparado con lo que acostumbro. Quiero decir comparado con lo que acostumbro. Pero vamos, que no, era una propuesta que no se podía rechazar. Y entonces luego resulta que al momento, o al poquito tiempo, hablé con Pablo al momento y le digo, pues sabes que Ricardo no sé qué lo va a hacer, y le dije, y ya se me ocurrió y me estaba yo riendo, y digo, bueno, no sé si Ricardo o tú o Ricardo, pero yo creo que debéis ser los dos, me parece a mí. Y dice, no, y digo, sí, cómo no, si es Ricardo y tú no, pues cómo no, si todo lo hemos inventado entre los dos, entre los tres, porque lo hemos hablado, pues yo que sé cuántas horas, igual cientos sin duda, o sea, cientos de horas sin duda lo hemos hablado, puede que yo más, por eso tengo la garganta así, pero ellos también, y además son muy buenos escuchadores también, que también es tan importante como hablar o más. Bueno, eso es una tontería. Y Pedro, ¿qué vamos a decir, no? Pues aunque tengo la enorme suerte de su cercanía y de su, yo qué sé, todos los cuadros me los cuenta, ¿qué estás haciendo? El otro día estuvimos ahí comiendo y nos enseñó montones de dibujos que tenía recientes, 20 del último mes prácticamente, o
a cual más bonitos, todos forman un universo muy reciente, en fin, tenemos la suerte de tenerle muy cerca y un día, como tantos, estaba yo allí, de vez en cuando quedamos a tomar una cañita y tal, por ahí por su barrio, está muy cerca de nuestra casa, y entonces, pues, y de casa de Carlos y Carmen, que también viven al lado, y entonces, pues, se me ocurrió la idea y digo, oye, ¿por qué no haces tú esto? Y juntas unos retratos de Cervantes, otros de Rabelais, y dijo, es que yo no hago retratos, mi pintura es de otro tipo y tal. Y digo, bueno, pero para ti es fácil y tal, no sé qué. Total, que bueno, ahí sí hubo un poquito de persuasión, hubo un poquito ahí de presión más de la cuenta, ahí hubo, pero en fin, el caso es que accedió y de hecho hizo primero uno con así de Rabelais y tal, pero nos dimos cuenta que un retrato de Rabelais pues era muy desconocido para la gente, no iba nadie a conocerlo, nadie iba a servirle para nada. Entonces él se dio cuenta y prefirió pues hacer un dibujo precioso, una composición maravillosamente, yo qué sé, es que no tengo palabras para demostrarlo. Una amiga de allí de Piedrabuena dice que parece que es un hombre que esconde a otro dentro, que tiene la mirada como si tuviera a alguien dentro, ¿no? Y ciertamente eso es lo que queríamos plasmar, ¿no? Vamos, lo que yo quería, soñaba, ni podía pensar que podía estar tan fielmente representado como era. Total, que el libro, pues si tiene algo dentro, no sabemos, pero desde luego por fuera es precioso. y yo estoy muy contento de verle, de tocarle, y a todo el mundo le digo, ¿has visto qué bonito y tal? Y todo el mundo... Es verdad, y eso todo le corresponde a Pedro, que fijaos que pues, las proporciones 50 ya por lo menos años pintando pues se tenían que notar. Es cierto que hizo uno delante de mí y luego me dijo, bueno, el próximo ya mañana. Luego me regaló los dos, o sea que no vamos a decir, y yo los tengo tan contentos en casa, ¿no? Total, y esos y otros muchísimos, casi siempre en nuestro cumpleaños nos regala alguno y en fin, siempre estamos ahí con la historia. Y bueno, sobre esto yo no sé lo que iba a decir, pues había algo que me recordaba a mí, lo que estaban diciendo, por ejemplo, por ir matando así unos temillas sobre los moriscos, vamos a empezar por el final, que no pensaba ni hablar de ello, pero bueno, ya que lo decimos, realmente se trata de un ejemplo de cómo Cervantes tenía que callar lo que pensaba, ¿no? Y en su literatura, en sus obras, ¿no? Y especialmente en el Quijote. La expulsión de los moriscos se produjo justo entre medias, o sea, se publicó la primera parte en 1605 y la segunda en el 15, en 1615. Y en el 1609, a 4 años de una y 6 años antes de la otra, pues fue cuando expulsaron a los moriscos. Pero la expulsión de los moriscos se viene forjando desde los Reyes Católicos, desde la toma de Granada, desde las guerras de la rebelión de las Alpujarras, las guerras de Granada, en fin, que se llevaba un siglo y medio ya, o más, bueno, un siglo y medio, no, más de un siglo, ya llevaba la historia y ya no se habían cumplido las capitulaciones de Santa Fe, donde se les prometía que podían seguir con sus lenguas, que podían seguir con sus hábitos, con su religión, siempre que... De todas formas, por lo que quería yo decir de lo que decía Pablo, es que no se trataba de echar a una gente para que se fuera a su tierra, como si aquí echamos a los marroquíes, a los pakistaníes, a los indios o a quien fuera, sino se trataba de echar a españoles bautizados y a españoles que habían nacido en Granada, en Toledo, en Burgos, en Valladolid, en Valencia, sobre todo, en Almería. Eran españoles como la copa de un pino desde hacía 700 años. Prácticamente. Lo que pasa es que por ejercer su cultura, o sea, por ser fieles a su cultura, a su religión y a sus comidas, sus costumbres, su lengua un poco, aunque estaba ya muy en mestizaje en realidad el castellano sale también de la mezcla con el mudéjar, o sea, con el mozárabe y con el latín. Bueno, no, el latín ya, ¿de dónde estaría el latín ya? Pero bueno, el caso es que eran españoles y eran españoles bautizados y fue simplemente con el único fin de robarles sus posesiones.
O sea, se trataba de por fin hacer la unidad de España, la unidad religiosa, y de uniformizar España y de robarle sus posesiones, porque en España, pues, desde que se fueron los judíos ya fue un grave varapalo económico, pero ya con los moriscos, que eran los únicos que trabajaban la tierra, las artesanías, el cuero, la madera, todo, prácticamente todo, pues el resto eran criados, señoritos, nobles, hidalgos, hijos de algo, y etcétera, y conquistadores, presos, en fin, era una sociedad muy curiosa. Pero lo que sí que quería decir es que el capítulo de los moriscos nos dice, es como si dijéramos, nos cuenta un poco qué estaba pasando justamente en la época que vivió Cervantes, ¿no? Cómo se trataba desde el poder. A una parte se echaron a un número mucho mayor de 500.000, entre 500.000 y 800.000 personas, con familias, con viejos, con niños, con enfermos, con de todo, ¿no? Y se les echó tranquilamente. En 1609 se completó, vamos, ya se forzó. Ni Carlos V ni Felipe II se atrevieron, fueron al Papa muchísimas veces a algunos, uno que se llamaba, bueno, el Fray Bleda, uno que se llamaba el Fraile Bleda, que le decimos, pues fue en diversas ocasiones a Roma para intentar que se excomulgara a todos los judíos en masa, en bloque, ¿no? Y se los pudiera expulsar, y el Papa y sus gentes dijeron pero eso es una ocurrencia suya. ¿Cómo se va a expulsar a españoles bautizados a la fuerza o no? Criptocristianos o no, o a lo mejor son verdaderos cristianos, ¿no? A lo mejor no son tan... En fin, el caso es que indudablemente ese es el siglo de Cervantes. Y yo no quería haber hablado de ello, pero venía a cuento, ¿no? ¿Cómo un autor puede enfrentarse? Y en el Quijote, Américo Castro, que es el que mejor, yo por lo menos para mi gusto, en los principios que más avances hizo con Cervantes, pues, ¿qué iba a decir? Américo Castro, que en un principio, no sé de qué estaba hablando, bueno, da igual, pasa otra cosa que me da igual, que enseguida me acuerdo. Sigue con lo siguiente y ya está. Bueno, da igual. Sí, bueno, pues que enseguida me acuerdo, que esto es como una ventana a lo que estaba sucediendo. O sea, no se podía, es como si abriéramos una ventanita directa, porque donde podemos ver el siglo XVI, lo que estaba pasando. A eso hay que sumar también el calidoscopio, la conquista, hay que sumar, pues, el hambre, la violencia, las pestes, bueno, las pestes cuando las hubiera, las guerras constantes, en fin. Lo que sí que me gustaría decir de esto es que el libro, digamos, tiene como la tesis fundamental es de qué forma Cervantes tiene que ocultar sus pensamientos, y por eso su maestría también formal, ¿no? Y temática, porque, claro, resulta que, según yo llevo pensando casi toda la vida, Cervantes conocía muy bien a Rabelais, ¿no? Porque por cosas que ahora mismo vamos a decir, que tampoco me quiero extender mucho, ¿no? Entonces, por un lado, Cervantes tiene que ocultar a Rabelais, por lo que ha dicho muy bien Ricardo, porque la Inquisición prohibía hablar de... No, la Inquisición, el Estatuto de Limpieza de Sangre, todo, absolutamente todas las instituciones, incluso la corona, desde Trento, no se podía en absoluto decir esas cosas. Entonces, lo mismo que tiene que fingir totalmente y ocultar al máximo
salvo breves pinceladitas que de vez en cuando permite y da en sus libros, tiene que ocultar la paternidad o el maestrazgo, como dice el título, de Rabelais, ¿no? Y lo mismo tiene que hacer con la expulsión de los moriscos. Con la expulsión de los moriscos él no podía oponerse y sacar un libro que dijera al rey, no lo hubieran permitido, que criticara la expulsión de los moriscos. Por supuesto no lo hubieran permitido, lo hubieran dicho que eso no salía y se acababa, ¿no? Y además llevaba desde mucho tiempo. Entonces es otro aspecto de cómo tuvo que fingir, ¿no? De cómo tienen que ocultar las cosas y de que una cosa es lo que va por fuera y otra lo que va por dentro. Lo que quería decir así en grosso modo es que hay un renacimiento inicial en Italia, un par de siglos antes o un siglo y medio, pero realmente, porque nos hagamos una idea, una panorámica muy breve, es que la cosa empezó con la imprenta en 1450 aproximadamente. Fue en 1444-40, pero aproximadamente en 1450, vamos a poner, ¿no? Y de 1450, que sale la imprenta, a 1550, más o menos, nace, como muy bien ha dicho Ricardo, nace Cervantes en un siglo. O sea, un siglo más tarde de la imprenta nace Cervantes. Nació en el 47, pero prácticamente. Erasmo nace 16 años después de la imprenta y tiene una influencia gigantesca. El Renacimiento es un movimiento cultural en todos los aspectos, artístico, o sea, de pintura, de filosofía, de literatura, de música, de todo, en todos los órdenes, ¿no? Medicina, geografía, en fin, en todos los órdenes, ¿no? Y esto sucedió en todos los países, en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en España, en Suiza, en Amberes, o sea, en los Países Bajos, en todas partes. Hablamos de Europa, en otros sitios, pues bueno, no es tanto. Pero entonces parece que para este libro, digamos, o sea, lo que queremos demostrar aquí es que Cervantes tenía que conocer a Rabelais, a la fuerza. Rabelais nació, o sea, decíamos que en 1450 es la imprenta. En 1500 aproximadamente nace Rabelais, o sea, 50 años más tarde. Aproximadamente 50 años más tarde nace Cervantes y aproximadamente 50 años más tarde publica El Quijote. Entonces, esa es la historia y entonces el Renacimiento que nosotros vamos a ver aquí va a ser más o menos en estos términos, ¿no? Nace la imprenta y con eso se empiezan a traducir infinitos autores griegos, latinos, árabes, por medio de que unos traducían a otros y sobre todo a través de España, fundamentalmente, que había mucha población árabe al principio. Entonces se empiezan a publicar montones y a traducir del latín y del griego muchísimas obras de medicina, tratados de biología, de botánica, de todo, absolutamente poesía, todos los clásicos latinos y griegos. Y también los textos sagrados, que es lo que tiene mucha importancia porque ese es el motivo por el cual Cervantes luego tendrá que ocultar todo, ¿no? Y al mismo tiempo que se traducen tantísimas cosas, entonces también los textos sagrados, hay un afán por cambiar la Iglesia, por cambiar la simonía de la Iglesia, las bulas, los abusos de la Iglesia, el lujo con el que vivían, ¿no? La gente era... En fin, el caso es que eso fue un movimiento general en todos los sitios y no solamente por los artistas y por los pensadores, sino también por el pueblo, con sus costumbres y con sus fiestas y con sus cosas, ¿no? Y entonces, o sea, con sus manifestaciones artísticas también. Y entonces se formó como un anhelo de cambiar, que es lo que se llama la reforma, ¿no? Entonces la reforma, digamos, que dura desde que la imprenta, 1450, hasta Trento, como ha dicho Ricardo, 1543 empieza el Concilio de Trento. Entonces, todo lo que fue de libertad, de sustituir a Dios como el centro de la creación por el ser humano, la vuelta a los órdenes clásicos de los griegos, a la belleza,
canon, fuera del pecado, y la filosofía libre de otra manera y tal, pues todo lo que fue aquello con Trento, los reyes, o sea, con Trento se acabó, ¿no? Y justo Cervantes, Trento es en 1545 y Cervantes nace en 1547. O sea que fijaros qué periodo tan guay de libertad le tocaba vivir, y él, digamos que cuando tenía 20 años estuvo estudiando con un humanista muy importante, que a todos sonará el nombre, López de Hoyos, ¿no? Aquí en Madrid. Entonces, él estudió Renacimiento, pero escribió en época barroca, como si dijéramos. Entonces, cuando él era mayor, lo que hizo fue escribir de lo que él había mamado y de lo que él había esto. Entonces, la imprenta es en 1450, Erasmo nace en 1466 y es como si se creara un nuevo cristianismo. Erasmo le dio la vuelta a todo, hizo el humanismo, realmente es Erasmo fundamentalmente, y todos los seguidores que tiene Erasmo en todos los países, bueno, Tomás Moro también en Inglaterra y muchos, en todos los países hay muchísimos, pero digamos que para lo que nos interesa aquí es sobre todo Erasmo, y en el aspecto religioso el fundamental es Erasmo. Y Rabelais nace en Francia y es total seguidor de Erasmo. O sea, Rabelais, la carta esta que aquí se cita varias veces, donde se dice: yo he nacido a tus pechos y me he criado, todas mis ideas son tuyas, todo lo que yo he dicho te lo debo a ti, sería un ingrato si no lo reconociera y lo publicara a los cuatro vientos, ¿no? Sería un ingrato si no lo dijera. Entonces, pero bueno, es que lo que yo tenía que haber hecho fundamentalmente, lo que pasa es que me he ido por los moriscos, era hablar de Rabelais. Pero bueno, estamos a tiempo, aunque ya no voy a hablar más, porque tenéis que hablar todos, sin que se escape ninguno, ¿eh? Bueno, pero Rabelais es un ejemplo de libertad extrañísima. Rabelais era un monje una persona que tenía ambiciones artísticas y sobre todo de lingüísticas. Dicen que conocía 18 idiomas y que hablaba muchísimos y demás. Entonces, era un monje, pero era un monje muy particular, un monje que sus obras pues hablan de engendrar, de hacer el amor, de comilonas, de la cultura popular, de banquetes, de darle al que quiere engañar a la población, en fin, ¿no? Y en eso, yo digo aquí, se dice muchas veces que Cervantes aúna lo popular y lo culto, o sea, lo culto y lo elevado, lo oficial, ya de una manera que también puede ser tomado de Rabelais, ¿no? O sea, Rabelais también en una página habla igual de Platón, de Aristóteles, de Lupercio, de quien sea, de miles de autores griegos y latinos, y al mismo tiempo refranes, la vieja que no le cabe suficiente no sé qué por el culo y entonces tiene que ser para... O sea, cuentos a millones, cosas bufas, cuadros carnavalescos constantemente, ¿no? Y, en fin, que aún haya. Y luego también, por ejemplo, Rabelais tiene otra cosa muy importante, Gargantúa y Pantagruel, que son sus obras, es una novela de caballerías paródica. Yo creo que como la gente no se ha dado cuenta cuál es la novela de caballerías paródica más importante y más cercana a Cervantes. Solamente con ambas cosas, Rabelais también es el fijador de la lengua francesa. Rabelais hizo lo mismo con el francés, pero 50 años antes que Cervantes con el español, ¿no? Que es la primera novela así importante y que fija la lengua y tal. Entonces, ¿pero qué pasó con Rabelais? Pues que fue secretario, era secretario estuvo en el séquito de Francisco I, el rey. O sea, en el momento que él publicaba una obra que hablaba de estos temas que os he dicho, Sorbona y la Facultad de Teología lo prohibían en ese mismo instante. Pero el rey, Francisco I, y su hijo, su hijo Enrique, decían,
eso tú no hagas caso. Tú puedes publicar siempre que quieras porque eso es muy sano para la población, eso es una maravilla. Francia vive alegre gracias a tus libros y déjate de tú no hagas caso que nosotros te protegemos. Y así efectivamente hubo más de 30 ediciones de sus obras en vida. Mientras él vivió, y eso es que le perseguían y le prohibían y tal, pero tenía luego, por ejemplo, pues era secretario del obispo de París, de Jean de Velay, y luego después médico de su hermano, que fue cardenal y regente de Piamonte. Cuando fue virrey de Piamonte, pues entonces también fue el médico y secretario negoció en el séquito de Francisco I la paz con Carlos V, ¿no? Con Carlos después de la batalla de Pavía. O sea, estaba en el séquito de Francisco I cuando se negoció la batalla de Pavía. O sea, la paz que acabó con esta historia, la paz de Niza, que se llamaba esto. Entonces, era una persona muy importante y más o menos cuando tuvo 30 años, pues decidió colgar los hábitos temporalmente. Luego al final tuvo que pedir una dispensa papal, pero colgó los hábitos y se hizo médico. Entonces se fue a Montpellier, estudió allí medicina y se hizo médico y luego trabajó en el hospital de Montpellier y luego en Lyon, y toda su vida prácticamente ejerciendo de ir traduciendo a todos los importantes, ¿cómo se llaman? Antonio, Galeno, los antiguos, ¿cómo era el otro que no me sale ahora? Hipócrates, Galeno y todo, en fin, a todos los tratados de medicina y también de botánica, y también tiene mucha obra satírica, pues calendarios, horóscopos, pero para reírse de la magia, de la nigromancia, de la astrología y demás, ¿no? Entonces, Rabelais cayó en el olvido por Trento, pero Trento en Francia no tuvo la misma importancia. Pero en Francia lo que sucedió es que después cambió el gusto, como si dijéramos, era demasiado soez. Es que yo lo estoy diciendo de manera muy suave, pero Rabelais era mucho más salvaje de lo que yo estoy diciendo. O sea, que es que por ejemplo, un pasaje que se me ocurre ahora mismo para que os hagáis una idea, Panurgo se quiere casar, pero dice, uno de su séquito, de Pantagruel, se quiere casar, pero dice que es que no se va a casar porque no se atreve, quiere porque ya está en época que el cuerpo se lo pide y ya es adulto y tal, pero no quiere casarse porque dice que los cuernos siguen al matrimonio con más fidelidad que la sombra al cuerpo, ¿no? O sea, dice que el matrimonio y los cuernos son lo mismo. Y entonces, pues durante todo el libro tercero, pues van buscando a ver si un oráculo tras otro, y entonces hacen unos viajes así fantásticos, pues como en las novelas de caballería de la época y tal, y entonces al final todos los oráculos le dicen que va a sufrir cuernos y que va a ser apaleado por su mujer, que encima va a ser fea, le dicen. Total, y él que lo único que quiere es, en fin, cuando una mujer muy bella es así, una iglesia de París le niega sus favores, bueno, esto en estos tiempos no estaría muy bien visto, pero le niega sus favores, como diría Pedro, que siempre le gusta de estos, perdona Pedro que te tengo ahí, le niega sus favores y entonces él cogió y con un extracto de perra en celo, se lo echó en el vestido y entonces todos los perros de París la rodearon y demás, y hicieron, es una broma, en realidad es un cuadro carnavalesco, es una especie de escena carnavalesca. Y lo que estaba diciendo, al final la única manera por fin encuentran la solución para que no haya cuernos en el matrimonio, y es el anillo de Hans Caruel. Y encuentran el anillo de Hans Caruel y dicen, ¿y esto qué es el anillo de Hans Caruel? Pues el anillo de Hans Caruel es que para que no pudiera nadie quitarle a la mujer, tenía que estar siempre con la polla dentro de ella. Era la única manera para que era la solución que había. Eso es literatura popular y son costumbres populares y cosas. O sea, Rabelais es así, también lo mezcla con la sabiduría, pone la sabiduría más elevada
griega y latina, a la altura es un poco como Marx, que pone la economía al servicio de la población, pues igual, pero al servicio del pueblo también, y les dice que no os dejéis engañar por las historias de las procesiones, de las bulas, de las reliquias, que os quitan el dinero, que no sé qué, pero ellos bien que comen, bien que tienen lujo, en fin. Pero tanto eras como Rabelais y como Cervantes, que es de los que debiéramos estar hablando todo el tiempo solamente, pues no son ateos ni mucho menos, lo único que quieren es reformar la religión. Cervantes ya no puede ni reformarla. Cervantes lo único que quiere ya en su época, la religión ya en época de Cervantes es irreformable. Ya no se puede y aquí en España no hay manera. Todos los procesos son irreversibles y de hecho lo indica la expulsión de los moriscos, que ya es la mayor salvajada, ¿no? Entonces, pero lo que querían todos era un poco reformar la religión y tal. El caso es que luego después, aproximadamente, cuando Cervantes, Rabelais, digamos que fue el Cervantes español, pero la posteridad no lo ha sabido hasta 1950. La posteridad olvidó a Rabelais. Rabelais, a partir de Montaigne prácticamente, fue olvidado, y luego vino la Ilustración, que el gusto y las buenas maneras y la elegancia y las buenas formas, hay que leer lo que dice Racine, lo que dice Molière, lo que dice muchos del bestia ese que no hacía nada más que tal, ¿no? Y nada más que faltar y decir barbaridades, y que eso eran locuras y eran tonterías. Sin embargo, Rabelais, como él dice, se vendían más sus libros en 2 meses que Biblias en 9 años, ¿no? Dice entonces. Bueno, pero el caso es que Rabelais se le olvidó. Y en 1960, aproximadamente en el 65, un ruso explicó la obra de Rabelais. Lo puso en relación con la cultura popular y lo puso en relación con el carnaval y con los ritos milenarios desde hace 10.000 años, que se han ido depositando en el acervo del carnaval, y sobre todo con los relacionados a las fiestas y el lenguaje familiar, las maldiciones, los juramentos, los insultos así cordiales y demás, ¿no? Y también las formas espectaculares de la calle, los espectáculos, las fiestas, las comparsas, las procesiones de carnaval que parodian a las procesiones de las otras, ¿no? Las misas de los locos, pero sobre todo son los ritos relacionados con el paso del tiempo, ¿no? Que permiten que la literatura, o sea, que se cree la metáfora de que lo nuevo puede derrotar a lo o sea, que lo viejo tiene que acabar cayendo, en fin. El carnaval es un sistema fortísimo y milenario. Entonces Bakhtin explica la importancia de Rabelais en esto y le restituye a su lugar, diciendo que en Inglaterra era Shakespeare, en Francia era Rabelais y en España es Cervantes, y en Italia pues los que fueran allí, ¿no? Que se lo separaban algunos. Tampoco es que vayamos a decir que en España era solo Cervantes, ni en Francia solo Rabelais, ni en Inglaterra solo Shakespeare, ¿no? Pero le explicó bien y en su contexto. Rabelais era muy extraño, no podíamos acceder a ese mundo y no podíamos entender nada de lo que Rabelais decía, porque decíamos, pero ¿y esto a qué viene semejante locura? Esto, de pronto, ¿cómo sale un autor que dice estas cosas, ¿no? Y viajó como Cervantes por Italia varias veces. Vamos, Rabelais estuvo allí muchas veces en Italia y de hecho estuvo ahí de secretario, pero Cervantes también vivió muchas veces en Italia. Entonces, lo que viene a decir Bakhtin es que, bueno, pone a Rabelais en su sitio, ¿no? Y nosotros, más o menos, cuando llegamos a la facultad, pues no llevaba tanto tiempo. El libro de Bakhtin se había traducido al español en el 75. Y nosotros entramos en el 81, si mal no recuerdo, ¿no? En el 81, pues hacía 6 años que había salido Bakhtin, y prácticamente Bakhtin fue un fenómeno mundial. En la crítica literaria fue un fenómeno mundial, que hizo que las ediciones de Rabelais se multiplicaran por 50, o sea, había habido, lo tengo por ahí y aquí se cuenta.
Ya luego todo lo leeréis ahí porque más o menos ahí está. Pero vamos, se produjo el fenómeno, o sea, el efecto Bakhtin, lo que dice una mujer que se llama Susana Graciela Artal, dice que con Bakhtin pues, fue un florecimiento brutal del interés por Rabelais y a nivel mundial, y entonces fue como el adalid de la libertad, de la igualdad, de lo, no sé cómo decir, desde luego el más importante autor francés. Y entonces, ¿cómo un autor como nuestro Cervantes no iba a conocer al más importante autor francés? La crítica, y con esto voy a terminar ya porque si no, no vamos a terminar nunca. La crítica dice que Cervantes no pudo leer a Rabelais. Yo digo, sin embargo, que de Rabelais tomó a Sancho Panza. Antes Ricardo lo ha esbozado y he prometido que lo iba a contar, ¿no? Solamente voy a decir que es imposible que Cervantes no leyera a Rabelais. ¿Por qué? Pues porque es como si, yo qué sé, como si Dante no conociera, o sea, como si Boccaccio no conociera la obra de Dante, por muy prohibida que estuviera. O Miguel Ángel no conociera las pinturas de Leonardo, aunque viviera en París, pero tenía que conocer todas o muchas de las pinturas, y la fama es imposible, y más habiendo estado en Italia, en la época en que él estudió, con montones de traducciones. Es verdad que no hay traducciones al español, pero podían ser traducciones manuscritas, podían ser, él mismo podía saber francés y hablar francés como hablaba toscano, italiano y árabe parece que también, puesto que estuvo allí preso 5 años, ¿no? Y es imposible que no le conociera, ¿no? De hecho, solamente voy a decir que en el prólogo del Quijote, es un prólogo que tiene 3 paginitas y os aconsejo que empecéis por ahí la lectura de todo. Tiene 3 paginitas y será el prólogo, pues, quizá de los más importantes de la historia, ¿no? Y en el prólogo, por mucho que se ha querido ver en él, solamente dice que está así, que no es capaz de componerlo y que está así atascado, y le viene alguien y le dice, ¿qué te pasa? Y dice que es que todo el mundo pone así a qué autores sigue y cita en los márgenes y escribe de quién son estas ideas y de quién son aquellas, pero yo es que no lo sé. Y empieza a confundir a Catón con Virgilio, a no sé quién, a Horacio y Virgilio, a unos con otros, empieza a hacer bromas no bromas, sino a decir que él no sabe de quién son las ideas que ha cogido, ni a nadie tiene por qué ir buscando qué ideas son, porque él pues las ha sacado de unos, de otros, y en fin. Y el prólogo solamente dice eso, viene a decir prácticamente, a ocultar. Él dice, no lo puedo publicar porque no puedo hacer un prólogo como todos, ¿no? Y entonces el amigo que llega allí le dice, pero tú te inventas las poesías y luego dices que has seguido a aquel, al que quieras, y tal. Y entonces dice, bueno, pues vale. Y compone, el amigo se va y él compone el prólogo con esto, nada más. Nada más, el prólogo solamente cuenta esto, y cuando lo leáis veréis que lo único que sirve es para ocultar los autores a los que sigue. Y eso sí, al final, justo antes de terminar el prólogo, dice, no quiero que me agradezcáis la figura del ilustre Don Quijote, pero sí que os fijéis mucho, pero sí la de Sancho, donde os doy cifradas todas las claves que andan impresas en las novelas de caballería, en la caterva de estos libros de caballería. Dice, bueno, si es en el prólogo, viene aquí, está claramente. Dice, y con eso termina el prólogo, ¿sabes? El prólogo que es esto es, gracias. Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan notable y tan honrado caballero, pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos de caballerías están esparcidas. Y con esto Dios te dé salud y a mí no me olvide. O sea que es una parte importante del prólogo, no es que lo diga sino que concluye el prólogo más importante casi de la historia,
diciendo este mensaje, ¿no? Y entonces, pues, es una cosa importante, ¿no? Dice que donde a mi parecer te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la selva de los libros vanos de caballería están esparcidos. Y con esto Dios te dé a ti salud y a mí no me olvide. Vale, y termina, ¿no? Entonces, decimos que lo que hace Cervantes es despistar sobre los autores que va a seguir, y ya está. Y sobre el prólogo no voy a hablar más porque es muy sencillo y se lee muy fácil y tal. Lo importante y lo más valioso del libro es la invención de Sancho Panza, como acabáis de leer, que lo dice él mismo, no es que lo diga yo, lo dice él, ¿no? Entonces, como muy bien iba Ricardo, y casi te lo hubiera agradecido porque así ahora ya no, a Don Quijote lo saca Cervantes del examen de ingenios de Huarte de San Juan, que era un médico que dividía los caracteres en colérico, flemático, sanguíneo y melancólico, según la proporción de agua, viento, tierra y fuego que tuvieran la sangre. Eran esas cosas pues, que venían un poco del medievo y tal, ¿no? Y de otro libro que se llamaba El entremés de los romances, que era uno que se vuelve loco, Bartolo, encima era Bartolo, se volvió loco por leer tantos romances. Pues eso es muy parecido a lo que le pasa a Don Quijote. Entonces, entre unas cosas y otras, crea el personaje de Don Quijote, ¿no? Que anda solo los primeros 7 capítulos de la obra, anda solo. Pero hasta que no, lo que parece que había un Quijote que tuvo 7 capítulos en un principio, pero bueno, no. Pero lo que está claro luego es que Cervantes quería construir una pareja carnavalesca con Don Quijote y Sancho Panza. Entonces, de este médico, Huarte de San Juan, que divide a los caracteres según estas maneras, coge a Don Quijote. ¿Pero por qué coge a Don Quijote de ahí? Es un poco raro que a él, que no tenía mucho interés por la medicina. Que también hay otro médico, este que os llevo hablando, que es Rabelais, que también divide a los caracteres según, o sea, a las personas y a los caracteres según una cierta clasificación, ¿no? Pero la clasificación es la siguiente, ya os he dicho cómo era Rabelais, entonces no os asustéis. Lo que hace es que coge, y un año en que la tierra fue muy fértil, porque tal, pues hubo unos nísperos muy gordos, y entonces la gente se los comía con mucha fruición. Y esto es para contar la genealogía de Gargantúa, del gigante Pantagruel, porque los libros de Rabelais están llenos de gigantes, igual que el Quijote, y de molinos y de odres de vino apuñalados que parecen sangre, en fin. Pero entonces Rabelais, o sea, la gente se comía estos nísperos y disfrutaban mucho, pero se producían horribles hinchazones. Entonces a unos se les hinchaba, por ejemplo, la tripa, a otros se les hinchaba la joroba, a otros se hinchaba, no lo digo yo, lo dice él, que era así el hombre, a otros los cojones, ¿no? A otros el miembro operador de la naturaleza, como él lo llama, ¿no? De manera que, claro, se lo tenía que enrollar 4 o 5 veces al cuerpo porque no podía ir pues, nadie así de esa manera, ¿no? Pero lo malo, dice, es que si aparecía una parisina de esas bellas que de pronto podían provocar, que entonces pues, podía aparecer un caballero con la lanza en ristre y demás, ¿no? Y entonces eso era, y eran muchos los que comieran esos nísperos. Entonces, imaginaros qué forma más curiosa de separar los caracteres. En realidad lo que está haciendo, como decía Ricardo, es reírse de ese otro tipo de clasificaciones que había antes, ¿no? Y de los que crecieron mucho en estatura, nacieron los gigantes. Y de los que crecieron, a los que creció la barriga, dice que eran todos gente muy buena gente, hombres de bien y muy dicharacheros. En la edición que leímos, o que yo leí primeramente, la primera, decía, y muy refraneros. Decía, buena gente y muy refraneros, ¿no? Y dice, y de ahí, tened en cuenta que es a los que les habían crecido la tripa. Y dice, de ahí nació San Panzar y Mardi Gras, y martes de carnaval, ¿no? Entonces San Panzar parece que se parece bastante a Sancho Panza, ¿no? De Sanctus, en nuestro Sancho, de Sanctus, el grupo KT, como nos enseñaban entonces, ¿verdad? Pues da la H, y entonces Sanctus es Sancho, y Panzar, pues es Panza, y habrá otros Sancho Panzas, pero un médico
de un médico que divide a los caracteres coge a Don Quijote y de otro médico que se ríe, moderno, y que se ríe de esas clasificaciones, coge a Sancho Panza. Entonces, pues bueno, cada uno. Luego la crítica, un poco, en 4 pinceladas. La crítica, como ha dicho Ricardo, en un principio, precisamente porque el propio Cervantes quería pasar por lego y que confundía a los autores, pero Cervantes había leído todo. Conocía a todos los tratadistas toscanos, holandeses, bueno, las obras de Rabelais, de Erasmo, Américo Castro dice, parece que las tuviera sobre la mesa, de lo calcadas que están a cada pasaje, ¿no? Entonces, al principio se tuvo hasta 1925 aproximadamente, se creyó que Cervantes pues como que había escrito el Quijote de chiripa, que era un acierto, que más o menos que tal y que no era el sabio que hoy conocemos porque se han cotejado ya las ideas con el resto de tratadistas de la época y con los tratados estéticos de la época y creó la novela moderna, que no es cualquier cosa, en fin, miles de cosas. Y entonces, ¿qué era lo que yo estaba diciendo? Pues que sí, que la crítica dice, sobre todo, gracias, dice que Cervantes no podía haber leído a Rabelais porque no sabía francés, porque no había traducciones, etc. A pesar de que hay muchísimas semejanzas. Quien conozca a Rabelais pues, y ve a Cervantes es que es lo mismo, prácticamente es muy parecido. Lo que pasa es que lo bonito es que le rinde un tributo ocultamente. Eso es lo bonito, ¿no? Lo hace en una época en que, como ya hemos visto antes, pues no se podía hablar de nada de eso. Eso era súper prohibido. Fijaos en la época en que uno con que tuviera trazas de haber sido judío, su linaje, o cristiano o morisco, o lo que sea, pues podía ir a la hoguera o podía, desde luego no tenía ningún acceso a ningún puesto oficial, ni podían torturarles, entrar en prisión mucho tiempo, les robaban los bienes, en fin, era una cosa que... Entonces, la crítica, Américo Castro, de pronto, en 1925, dijo... Es que hay que estudiar las fuentes de Cervantes, no conocemos cuáles son las fuentes literarias de Cervantes. Y luego, un tiempo más tarde, Francisco Márquez Villanueva, pues hizo ese ingente trabajo de estudiar las fuentes de Cervantes. Y entonces ya empezaron a citar que había muchos autores americanos, españoles también, y de otros sitios, bueno, muchos que hay ahí, pero ya vienen ahí se cuentan, entonces no hace falta que decían que había muchas semejanzas entre Cervantes y Rabelais. Y entonces, pues bueno, ahí está la cosa. Lo de los libros, lo del francés, los 4 libros en francés. Ah, sí, bueno, eso sí también. Sí, ahí por ejemplo decían, bueno, eso ya en petit comité, si queréis, luego con quien sea. Hay algunos autores importantes con los que yo he tratado esto que dicen que no lo pudo leer, o sea, que piensan todavía que no lo pudieron leer. Entre otros, el profesor nuestro al que se lo dedicamos, él también pensaba, tenemos que hacer honor a lo que él decía, él también pensaba que no lo debía haber leído. Además, él pensaba que Rabelais era un coñazo, que era insufrible y que eso no se podía, que eso no tenía ningún interés y tal, ¿no? Y yo decía, pero bueno, es muy gracioso y está muy bien. Pero, por ejemplo, en un proceso inquisitorial entre uno que se llamaba, en Valencia, uno que se llama Conqués, con otro que se llama Centelles. Conqués es el que es procesado y le procesan por una carta que envía en la correspondencia entre Conqués y Centelles, que eran también el otro un humanista, hablan de un librero, Cotten, de Lyon, que traían constantemente libros a Valencia. Rabelais todos sus libros los publicó en Lyon, o sea, los editó en Lyon. Y entonces, las primeras ediciones, ¿no? Luego ya se publicaron en otros sitios. Pero entonces, Conqués le dice a Centelles, tengo también uno que te va a holgar muchísimo, si puedo allegarlo, que es el Pantagruel, los libros de Pantagruel y tal y cual, ¿no? Entonces, existe ese documento. Es de 1560, creo, no lo sé, eso no lo puedo afirmar, no me acuerdo, pero es de 1560. Entonces, era conocido Rabelais, claro, pero si es que hacía 30 años que había empezado a publicar sus obras y ya en España ya no se podía ni nombrar en 1560. Pero
lo que decía Ricardo es que hay otro documento de 1595 donde en una subasta en Sevilla compra a Cervantes por una suma enormemente desorbitada, 10 veces lo que le dieron a él por el Quijote toda su vida, pues, pero como él estaba cobrando alcabalas y estaba cobrando impuestos para tal, entonces parece que pudiera ser un modo para no ir con el dinero. Entonces compró 4 libros en francés, en letra francesa, dicen. Algunos autores dicen que no, que podía ser una tipología de letras, una tipografía, ¿no? Y otros autores, como el que lo descubrió, que fue Astrana Marín, en sus 7 volúmenes, pues en el 4º volumen es donde viene esto del documento este, y entonces pues ahí cita que compró 4 libros muy caros. Hay que tener en cuenta que las obras de Rabelais eran 4, porque eran un Gargantúa y 3 Pantagruel. Luego el 4º Pantagruel era apócrifo, o sea, fue póstumo, y se consideran que posiblemente no lo hiciera él, sino que lo hicieran pues con refritos, un poco así, en fin, con trozos que había de texto. Entonces son 4 libros los esenciales de Rabelais. Y entonces Astrana Marín piensa que podía ser una cosa que se llamaba Histoire tragique, o las historias trágicas, de uno que se llamaba Bandello, que tenía pues 80 novelitas, y muchos autores, por ejemplo Shakespeare, por ejemplo Lope, por ejemplo Quevedo, se sabe que lo tuvieron y que influyó en ellos, y posiblemente, seguramente también en Cervantes, ¿no? Pero eso estaba traducido. Había 2 traducciones al menos, baratas, en tiempos anteriores a Cervantes, y ¿por qué lo iba a comprar en francés una cosa tan difícil si no sabía francés? Y si sabía francés, ¿por qué no iban a ser las obras de Rabelais, que se transparentan tanto en sus obras? Bueno, y ya con eso termino, porque si no, esto sería el nunca acabar. Y me gustaría que todos los que lo hayáis leído, o que os apetezca, o que queráis decir lo que sea, si creéis que se me olvida alguna cosa, más o menos se nos olvida todo. He hablado poco. Primero hubo una reforma y luego, a partir de Trento, contrarreforma. Entonces, desde que nace Cervantes hasta que muere, se acabó la libertad de expresión y tal. Y tampoco es que antes la haya habido. Tampoco fue un periodo tan especial de Cervantes, de todas las épocas, y ahora también, pues siempre ha habido. Ahora tenemos, como decía Boiti, solo la censura de lo comercial. Lo que no se vende no se publica. Y no sé, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. Espera. Y si no os importa, pues si alguien quiere preguntar o decir algo, o como ya lo habéis leído también algunos o bastantes, si no os importa. Javi, ¿le has controlado bien a Moral o no? Se ha portado muy bien, ¿eh? Está fenomenal, ¿eh? Oye, no le he oído hablar en toda la clase. Claro. ¿Os apetece hacer algún comentario, Antonio? ¿Tú qué querías? ¿Quién teníamos por ahí? A ver, que como me ponga las gafas os vais a enterar. Si lo habéis leído muchos. Venga, decid. Bueno, a la mayoría de los que estáis aquí ya os lo he contado esto muchas veces. O sea que todos habéis oído un poco. Entonces también era un poco pues por hacer el formulismo este curioso y por tomarnos una caña ahora y tal. Pero hombre, haced el favor de preguntar algo a alguien. Venga, Antonio, si tú tenías 5 o 6 cosas. Venga, hombre, ¿cómo que no? O quien queráis. Pili, tú, que eres cervantista también un poco. Claro. Que yo he dicho, pero que una frase que me ha gustado es una que dices aquí, todo fue compuesto y pensado para dejar constancia de que la única manera posible de vivir en aquella época era que fuera
Fuera de la realidad, realidad o loco. fuera de la realidad o un loco. Pues es que eso es lo que hizo. Eso es el Quijote. Claro, ese es el Quijote, claro. Eso lo tengo aquí subrayado porque me ha parecido muy... Aparte del capítulo de los moriscos, que me ha encandilado mucho, pero bueno, Bueno, pues muchas gracias. pues nada. También, al fin y al cabo, la historia del Quijote no es otra cosa que una persona que se volvió loca de leer. Entonces, como resulta que pone a un personaje que se volvió loco y que todas sus páginas prácticamente habla de obras literarias y habla de autores para todo el mundo desconocidos, pero para él... entonces, ¿cómo no los va a haber leído? ¿Y cómo no va a conocerlos? ¿Y cómo no iba a ser? Ya eso con el paso del tiempo, ya la crítica fue viendo que de eso nada. Además, Cervantes también dice, y yo, como leo cuando encuentra los manuscritos esos en un mercadillo de Toledo para poder seguir la historia a partir del capítulo 9, dice, y yo, acostumbrado, va un niño a vender unos papeles viejos a un sedero, a un papelero, diríamos ahora, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Un chatarrero o en una papelería de esas. Y entonces él, como coge todo lo que lee los papeles rotos que hay por la calle, pilla aquello y dice, anda, ¿y esto? ¿Qué será esto? Entonces no lo entiende, se lo da a un morisco, bueno, eso ya viene ahí. Y entonces pues empieza a reír el otro y tal y cual. Pero él mismo dice que él leía hasta los papeles rotos de la calle. Entonces, por un lado dice que es un ignorante, que no sabe, que confunde, por otro lado dice que lo lee todo. Hombre, no hay demasiadas cosas en sus obras y en el Quijote como para pensar que era un autor lego o ignorante o algo así. Era muy sabio. Ángel, tú también dijiste, no te vayas a escapar, que tú también dijiste que querías decir cosas y me contaste muchas cosas muy buenas ayer. Sí, tú, Ángel, sí, tú. Ángel. Sí. Bueno, que no te quieras acordar es otra cosa, pero... Me dijiste que te gustaban algunas cosas. Muchas gracias. Ah, muy bien. A la realización de un sueño, ¿no? Luego, por otro lado, Es verdad. Ricardo, pues también, bueno, si mal no recuerdo, decía que esto lo venís escribiendo, pues o lo venís escribiendo desde hace un montón de años, ¿no? Exactamente para ti, cuando llegaste al final y cuando decidiste que ya habías acabado, ¿para ti qué fue exactamente? Pues efectivamente, como habéis dicho los tres muy bien y lo sabéis, por eso me conocéis, pues fue la realización del sueño de toda mi vida. Yo un año antes pensé que por supuesto nunca lo iba a terminar, y menos tal como se ponían las cosas y cómo iban las vidas y cómo el derrotero que estaba tomando todo, yo decía, pues bueno, yo me quedaré con esto. Y sin embargo, cuando luego me puse a hacerlo, como llevaba toda la vida pensándolo, pues me resultó realmente bastante fácil. Y entonces ya luego hubo que dar forma un poco más formal, que eso fue un poco más difícil, pero realmente ya estaba hecho todo lo esencial, y entonces yo dije, joder, es que ahora ya me puedo morir tranquilamente. Hombre, preferiría disfrutar unos añitos de esta dicha, ¿no? De si pudiera ser, ¿no? Pero vamos, que efectivamente tienes razón, que ha sido el sueño de la vida. Y yo verlo así concretado y tal, y bueno, y en un libro tan bonito, y ya está la primera parte, y yo ya tengo algunas carpetas también con muchas más semejanzas que habrá que sacar a la palestra, pero quería que lo de Sancho Panza saliera lo antes posible y darlo a conocer, y bueno, ahora los especialistas me darán lo mío, pero a mí me dará igual, ¿sabes? A mí me dará un poco también lo mismo. Muchas gracias, guapo. ¿Alguno más queréis decir? Venga, ¿no?